Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, que Dios les bendiga, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes a esta hora de la noche y poder estudiar, meditar, reflexionar, ser instruidos por la palabra del Señor en este horario. A todos los que han terminado su jornada laboral, agradecemos a Dios el hecho de que ustedes ya se encuentren en su hogar. Y a los que están iniciando labores o quizás todavía están haciendo alguna actividad, pues les pedimos que el Señor los guarde, los proteja, los bendiga y les permita terminar con bien esa actividad que están realizando. Que el Señor provea de todo cuanto ustedes necesitan, amados hermanos. Que Él sea su pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. A todos los que nos están sintonizando a través de las plataformas sociales donde Radio 760 transmite, también esa gratitud por su fidelidad y seguimiento a todas y cada una de estas transmisiones donde tenemos como propósito primordial poder ser edificados, poder ser bendecidos, de bendición, que ustedes sean bendecidos, nosotros seamos bendecidos, pero que también seamos edificados e instruidos y que cada día seamos o avancemos, mejor dicho, en nuestro crecimiento espiritual para que cuando el Señor venga haya en nosotros un dulce fruto que le sea agradable. Amados hermanos, hemos estado hablando durante algunos programas ya el tema del regreso del Señor. Sabemos que el regreso del Señor es una doctrina fundamental de la iglesia que por alguna razón o por varias razones que hemos platicado anteriormente se ha ido descuidando, pero que nosotros estamos retomando, amados hermanos. Nosotros estamos con el anhelo, el deseo de conocer un poquito más acerca del regreso del Señor. El Señor pues prometió regresar, amados hermanos, y la Escritura nos deja ver que cuando Él promete, Él cumple. Él es fiel en cumplir sus promesas. También hemos aprendido un principio, y si no se los he mencionado en esta serie de programas, amados hermanos, se los menciono, de que el que hace una promesa es porque tiene los recursos, las posibilidades de poder materializarla, es decir, de poder cumplirla. Y entonces, amados hermanos, no es de cualquiera el prometer. Por eso es que Dios en el libro de Eclesiastés, cuando habla acerca de los votos o las promesas, al igual que lo hace en el libro de Números, le pone mucha seriedad al asunto, amados hermanos. A veces una promesa, un voto se hace a la ligera, pero no tiene ninguna relación, amados hermanos, con lo mismo, sino que es una seriedad. Por eso la Escritura nos motiva a que cuando nosotros hagamos un voto a Dios, nos apresuremos a cumplirlo, dice. ¿Por qué? Porque Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Y Dios es más grande que cualquier cosa, ¿no? Así que es importante que nosotros no olvidemos este principio. Entonces, cuando el Señor prometió volver es porque Él tiene el poder, el recurso, la autoridad para cumplir esa promesa. De hecho, pues nosotros vemos que en Génesis 3:15, amados hermanos, el Señor da la primera promesa mesiánica, o por lo menos ahí se establece en la mayoría de estudiosos de la Biblia, coinciden en que en Génesis 3:15 está la primera promesa mesiánica. Es decir, el anuncio de que el Señor iba a venir. Y se fue, digamos, dando o aumentando ese nivel de compromiso durante el desarrollo de los siguientes libros. Y vemos en los libros de Isaías, por ejemplo, de los profetas menores, profetas mayores, en los salmos, y a lo largo de la escritura, de todo lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento,
ese recordatorio de que el Señor iba a enviar al Mesías, al Mesías, al Cristo, al cumplimiento de su palabra, al verbo que se iba a hacer carne para salvarnos. Hermanos, recordemos que Mesías o Mesías, Cristos es ungido, es el Salvador, ¿verdad? El indicado, el levantado. Eso es lo que nos quieren recordar. Entonces, amados hermanos, el Señor prometió venir y va a regresar. Y después, Él ya estando en esta tierra, en uno de los discursos más hermosos o más extensos, donde da instrucciones específicamente para los discípulos del Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16, 17, inclusive parte del 18, el Señor promete, de sus labios sale la promesa de que Él va a regresar. Y esa promesa se vuelve a reforzar en el libro de los Hechos, en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas de los apóstoles que estuvieron con el Señor. Y entendemos, pues, amados hermanos, que es un tema serio, ¿verdad? Es un tema que va a cumplirse al igual que se cumplió en la primera venida. Algunos han comentado que si el Señor vino a la cita de sangre, ¿por qué no va a venir a la cita de gloria, ¿verdad? Y pues es aplastante ese razonamiento, porque el Señor efectivamente sí estuvo dispuesto a venir a sufrir, a derramar su sangre, a ser tratado como un criminal, amados hermanos, y ser golpeado en su cuerpo, ser lastimado, sufrir muchas situaciones aquí en manos de hombres pecadores para salvarnos, a usted y a mí. ¿Por qué no va a venir a recoger a su iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué no va a venir a llamar a la iglesia? ¿Por qué no va a venir a encontrarse con ella en las nubes para que estemos con Él por la eternidad? Entonces, amados hermanos, definitivamente el Señor va a regresar. El problema o la confusión que ha surgido es porque el Señor en su regreso pues ha anunciado varias facetas. De hecho, las palabras griegas, amados hermanos, porque debemos de recordar que todo lo que nosotros llamamos hoy Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en griego, aunque hay estudios recientes que demuestran que esas escrituras estaban en el idioma hebreo en algunas porciones, como por ejemplo Mateo se deja ver a través del testimonio de la historia que los padres de la iglesia, o los que se llaman padres de la iglesia, que son los primeros cristianos o los sucesores de los apóstoles, tuvieron en sus manos o tuvieron a la vista un evangelio de Mateo en hebreo, que posteriormente fue traducido al griego. Y también hay algunas porciones de Apocalipsis que se presume que fueron escritas en hebreo, no en griego. Y el griego sería entonces, amados hermanos, como un idioma universal o un idioma de amplio uso en el tiempo del Señor Jesucristo. Hay estudios ahora que nos revelan que el Señor Jesucristo, el idioma que hablaba en su momento fue el arameo galalaico. Y ese era el idioma predominante para la clase, digamos, social mayoritaria que existía en Israel, que en este caso eran los pobres, ¿verdad, hermano? Que el Señor Jesucristo, uno de los ministerios o su ministerio, mejor dicho, lo ejerció en su mayoría en las ciudades donde habitaban los hebreos, pero de condición humilde, digamos de esa manera. Los ricos o los encumbrados, como eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes y el sumo sacerdote, pues eran hombres que tenían recursos económicos, hermanos, y por lo tanto eran de alguna manera tenidos en poco por la forma tan cruel que trataban al pueblo. No eran respetados, ¿verdad? Aparte se consideraban como traidores a la patria porque estaban en alianza con los romanos y por eso habían conservado sus puestos y sus riquezas. Pero ellos también menospreciaron al Señor Jesús cuando Él vino a anunciar las buenas nuevas de parte de Dios. Entonces ellos estaban tan enfocados en su riqueza, en las cosas que tenían, que se les olvidó que el Señor ya les había anunciado muchas veces en la Escritura que
el deseado de las naciones, como le llama Malaquías, iba a llegar al templo un día, en el que debían rendirle pleitesía, ante quien debían doblar su rodilla, ante quien deberían de rendir su sacerdocio, cederlo, ¿verdad? No lo reconocieron. Y ese fue el conflicto que el Señor tuvo. Por lo tanto, el Evangelio fue predicado en los círculos, en ciertos círculos de la sociedad de israelita. Eso usted lo puede estudiar, amados hermanos. No se requiere mucha especialidad en lo mismo, porque incluso el Señor mismo en uno de los pasajes dijo que los pecadores y las prostitutas iban delante de los encumbrados en lo que se refiere al conocimiento del reino, por el hecho de que ellos sí habían creído y habían recibido y abrazado las buenas nuevas del Evangelio, en lugar de los encumbrados que tenían el conocimiento. Entonces, amados hermanos, pues hay algunos descubrimientos históricos que algunos están divulgando poco a poco, de que existen porciones de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento que está escrito en hebreo, pero la mayoría fue traducido al griego por ser el idioma que se usaba internacionalmente, ¿verdad? Se utilizaba en las áreas que no eran de Israel, incluso en Israel, ¿verdad? En el Imperio Romano, el Imperio griego, utilizaban el griego, y así fue como se fue pregonando el Evangelio y llegó a muchos otros lugares. Recuerden que los imperios dominantes imponían su idioma, su cultura en los territorios conquistados, y así fue como los evangelios llegaron y las buenas nuevas empezaron a transmitir primero en forma oral y luego ya en forma escrita, y los evangelios, las cartas, eran leídas en las congregaciones en los días de reunión para meditar en ello, y tenían una exposición de la palabra de Dios. Bueno, habiéndoles dicho todo esto, amados hermanos, es porque en el griego existen por lo menos 3 o 4 palabras que hablan sobre la venida del Señor. Y la palabra que se utiliza más en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, es la que se llama arpazo, que es la que ha estado en debate durante mucho tiempo, amados hermanos. Desde el siglo IV hasta la fecha, o mejor dicho, recientemente se ha tomado de que porque apareció en el siglo IV, es una palabra que no debería estar en la Biblia, y que no sé qué, que no sé cuánto, y todos los debates, todos los escándalos que hacen, amados hermanos. Pero a lo que se refiere es que el Señor va a tomar a los suyos. Algunos tienen el argumento lingüístico que, como la palabra quiere decir arrebatamiento, ¿cómo es posible que el Señor se comporte como un ladrón y vaya a arrebatar a los suyos? Pero arrebatar, amados hermanos, no tiene el sentido de un acto de violencia que realiza un delincuente. No. El acto de arrebatar es tomar, rescatar, liberar, que es lo que va a hacer el Señor de un sistema corrupto a su iglesia, y se la va a llevar. Y lo va a hacer de la misma forma que lo realizó en el Éxodo. Recuérdese usted que en el Éxodo el Señor arrebató, si usted me permite usar esa palabra, porque ese es el ejemplo, el arrebato de las manos, de las garras de Faraón a su pueblo que estaba siendo esclavizado, que estaba siendo oprimido, ¿verdad? Por otro lado, amados hermanos, tiene sentido en que una liberación muchas veces requiere de un encuentro, de una pelea, de una disputa, de actos que se pueden considerar en determinado momento violentos, de una confrontación. Porque si alguien tiene algo de usted y no se lo quiere dar por las buenas, amados hermanos, pues obviamente hay que tomarlo de alguna manera. Bueno, el Señor va a liberar de este sistema opresor, de este sistema maligno a su iglesia, la va a tomar. Entonces el arrebatamiento tiene ese sentido, amados. Aparte que ya lo hemos estudiado, lo vimos en uno de los programas anteriores, que el Señor nuevamente vuelve a decir que nosotros velemos, porque por ejemplo en Apocalipsis 16:15 dice: aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, amados hermanos, ya les dije que esa frase la vimos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 43 y 44, Lucas, capítulo 12, versos 39 y 40, y Apocalipsis 3:3. Entonces es algo que no podemos ocultar. No podemos venir y negar, amados hermanos. Amados hermanos, cuando el Señor dice como ladrón, quiere decir que va a ser de alguna manera sorpresiva.
y por lo tanto solo aquellos que estén preparados no van a ser de alguna manera tomados descuidadamente, sino que van a estar atentos al regreso de su Señor. Eso es lo que nos quiere decir. No es que el Señor sea un delincuente, no, bajo ningún punto de vista, sino que lo que nos está hablando es del cuidado, la atención que nosotros como creyentes debemos de tener, estar alerta, estar preparados para que cuando Él venga, nosotros nos vayamos con Él. Y en medio de esos tiempos, amados hermanos, perdón que me estoy extendiendo mucho, voy a cortar en este momento. En medio de estos tiempos donde hay mucho distractor, amados hermanos, la iglesia está haciendo de alguna manera, o ha logrado el enemigo el objetivo de desviar su atención del tema del regreso del Señor, enfriando a algunos pastores, enfriando algunas congregaciones, personas que están ahora dudando de la existencia de Dios, dudando de la existencia del Mesías. Y precisamente esa era una de las reflexiones del programa anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Si el Señor no existe, pensando nosotros en siguiendo esa corriente de pensamiento, solo para que usted tome un lugar un momento. Si el Señor no existe, entonces ¿para qué se van a preparar para pelear contra Él? No tiene lógica eso, amados hermanos. ¿Por qué van a ser engañadas las naciones, van a ser tomadas las naciones, van a querer ir a viajar al valle del Armagedón, como lo vimos, para ir a luchar con un Dios que no existe? Esa sería mi pregunta. Entonces, ¿para qué gastar tanto recurso en eso? Si Dios no existe. Pero como saben que existe, como salió una frase hace mucho tiempo, ¿verdad? La mayor victoria que el enemigo ha logrado tener, que el diablo ha logrado tener, es hacer creer que no existe. Entonces, amados hermanos, la gente piensa que lo espiritual no existe, que lo espiritual es un juego, que lo espiritual es una burla. Pero cuando se den cuenta, lo espiritual va a tener mucha más importancia que todo lo material que se pudo haber hecho. Entonces, amados hermanos, está el arpazo, está la parucía, están otros términos que hablan del regreso del Señor. Pero en resumen, lo que quiere decir es que el Señor tiene una venida exclusiva para la iglesia, una manifestación exclusiva para la iglesia y una manifestación pública. En dos facetas se compone la segunda venida del Señor. La venida secreta para la iglesia, el arpazo, es para tomarla y poder realizar durante los 7 años de tribulación, o la semana 70 que falta de Daniel, que ya lo vimos también. La semana 70 se va a disputar en dos ambientes: en los cielos con la iglesia para la semana de bodas del Cordero, mientras que para el mundo, Israel, las naciones que se quedan, los cristianos que no se van por no haber limpiado sus vestiduras, van a llevar aquí en la tierra lo que se llama la tribulación y la gran tribulación, y van a estar paralelos. Al final de los 7 años el Señor se manifiesta para lo que se llama el milenio, el juicio a las naciones y el juzgar de la bestia, del dragón, de la serpiente antigua, del anticristo y del falso profeta, para echarlos al lago de fuego junto con todos aquellos que no creyeron. Y pues obviamente batallar, el ser él el comandante general de los ejércitos que van a despedazar a esos ejércitos que se van a reunir en el Armagedón, amados hermanos. Esto es en resumen lo que es la segunda venida del Señor. Y estamos leyendo el Apocalipsis porque aunque son eventos, mejor dicho, son eventos que la iglesia no va a vivir, no nos exime de que seamos ignorantes. Tenemos que conocerlos, tenemos que entenderlos. Y como iglesia del Señor debemos de estar empapados de lo que en este libro está. Y en este momento pues ya hemos llegado a las alturas del capítulo número 18, que es la descripción de los eventos que se dejaron pendientes en Apocalipsis 14:8. Ya vimos en Apocalipsis 14:8 que se mencionó la caída de la Gran Babilonia, pero solo se mencionó, mientras que en los capítulos parte del 16, 17 y ahora el 18 se nos habla ya en detalle de lo que es la caída de la Gran Babilonia. Y ya vimos que es un sistema. Y espero que usted haya podido investigar en estos días lo de los 7 montes.
Como le comenté, es una doctrina que más o menos ahí por el 2012, 2013 empezó a surgir, cubrió auge en varias iglesias, donde tenían como propósito exclusivamente, amados hermanos, que la iglesia empezara a conquistar ciertos lugares que habían sido tomados por el sistema babilónico. Babilonia ya los tomó desde antes. Ya vimos que los orígenes de Babilonia están en Génesis capítulo 5, sobre todo en la corriente de Caín, los descendientes de Caín. Es un sistema, no es un país, amados hermanos. No estamos hablando exclusivamente de un territorio, no, estamos hablando de un sistema que se ha propagado por todo el mundo. Al igual que la iglesia. Perdone usted que tal vez usted me va a decir ahorita que choque más tremendo, pero la iglesia también es un sistema que se ha ido propagando en todo el mundo. Solo que los fines son diferentes, porque el fin del sistema babilónico, es provocar la perdición de la humanidad, que ésta se pervierta, que ésta peque. Mientras que el sistema de la iglesia tiene como propósito salvar las almas, volverlas a Dios, volver al propósito original de Dios cuando Dios creó al hombre, a su imagen y su semejanza, amados hermanos, y lo tenía en un lugar aparte, ¿verdad? Entonces, la iglesia también no es un territorio. Usted sabe que hay iglesias en todo el mundo, para la gloria y honra del Señor. Hay iglesias que aún permanecen puras, que aún están proclamando la sana doctrina, buscando el rostro del Señor. Y esas iglesias son las que están en todo el mundo, batallando, amados hermanos, contra el sistema babilónico, con el propósito de pregonar las buenas nuevas de salvación y esperanza que trae el Evangelio. Entonces la iglesia es un sistema también que está llegando a todo el mundo. Lo único es que a veces el impacto de la iglesia no ha sido tan grande debido a que nosotros, los miembros de la iglesia, amados hermanos, no estamos buscando constantemente el rostro del Señor. Somos inconstantes en ese sentido, somos faltos de compromiso, somos faltos de oración, somos faltos de la búsqueda del Señor, apagamos con facilidad el espíritu, nos inclinamos por pecar. Mientras que si la iglesia se inclinara verdaderamente por la consagración, la búsqueda del Señor, seguramente tendríamos un impacto mayor. ¿Por qué? Porque usted ve en la iglesia del libro de los Hechos, que es el modelo a seguir, no es la iglesia primitiva, amados hermanos. Para mí, que muchos creyentes llamen a la iglesia del libro de los Hechos iglesia primitiva es un insulto, es una falta de respeto. Porque el Señor lo que nos está dejando ver es que el modelo de la iglesia debe funcionar igual que estaba en el libro de los Hechos. Es decir, manifestar el poder de Dios, manifestar la llenura del Espíritu Santo, manifestar la unidad, manifestar la solidaridad del pueblo de Dios, la unidad del pueblo de Dios, que a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que eran azotados, a pesar de que eran incitados a blasfemar y a negar su fe, no lo hacían, sino que permanecían fieles al llamado que Dios les había hecho. Cosa que hoy no tenemos. Cosa que hoy, si hay un cristiano que le ofrecen, que está pasando por algún problema económico, por una circunstancia difícil que muchas veces vienen a nuestra existencia, amados hermanos, porque no lo podemos negar, la gente fácilmente vende su fe, su creencia, se aparta del camino. En lugar de confiar y creer en Dios, de pedirle a Dios que Él sea el que le provea, le supla, se va más por el camino fácil y resultan después metidos en otros problemas. Resultan en adicciones, en problemas de drogas, en problemas de tráfico de drogas, en problemas de codicia, de avaricia, etcétera, etcétera, amados hermanos, que dañan la reputación de la iglesia, no solo de la persona, sino que también la reputación de la iglesia y la reputación del Señor. Esa es la situación. La iglesia del libro de los Hechos liberaba demonios, cosa que hoy no ocurre, amados hermanos. Hay mucha gente que se burla cuando usted le empieza a hablar de cosas espirituales. Ah, no, hermano, usted está loco. No, usted le está haciendo mal, usted tiene que ser equilibrado. Pero el Señor Jesucristo vino a liberar de demonios, pues. Entonces, si alguien, si nuestro máximo ejemplo hacía eso, y nosotros la iglesia no lo queremos hacer, ¿estamos diciendo que el Señor está equivocado? ¿O nosotros verdaderamente somos unos tontos por no seguir las instrucciones del Señor? Esos son los contrastes que tiene esta situación. Entonces, amados hermanos, tenemos que leer el Apocalipsis porque definitivamente no podemos ser ignorantes. Segundo, porque debemos de entender que la iglesia no lo va a pasar, pero si usted ha tomado la decisión de tomarlo, pues para que se prepare y sepa a qué es lo que se va a afrontar. Pero aún hay tiempo. El Señor está dando tiempo.
Y aunque el tiempo cada vez se acorta, amados hermanos, el tiempo en la gracia va terminando, el tiempo de la tribulación se va acercando, va a llegar un momento en que se van a encontrar, la gracia va a terminar y la tribulación va a comenzar. Entonces debemos, amados hermanos, estar preparados. Hoy el Señor nos está dando la oportunidad que nos arrepentamos, si estamos haciendo malas cosas, si no nos hemos afirmado en nuestro compromiso, debemos de hacerlo hoy. El tiempo cada vez es más corto, amados hermanos. Y la tribulación, la venida del Señor, el Apocalipsis, no son una broma, no son un juego, no son un cuento religioso como se nos quiere pintar. Es una realidad que va a ocurrir. Amados hermanos, no dejemos que nos roben la fe, no dejemos que nuestra fe sea menguada, porque un día vamos a comparecer, todos vamos a comparecer delante del Señor, de aquel que dio su vida para salvarnos. Y Él nos va a pedir cuentas de lo que creímos y dejamos de creer. Y yo creo que, como David decía que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo, o mejor dicho, un pasaje de la Escritura dice eso, porque David confiaba en la misericordia de Dios, pero también cuando Dios tiene la razón, amados hermanos, tiene motivos para enojarse, tiene motivos para que la gente de alguna manera tiemble ante su presencia. Pues ese día nosotros vamos a temblar delante de su presencia, porque Dios nos va a pedir cuentas y nos va a decir: ¿por qué no creíste? ¿Por qué no te preparaste? ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué te desanimaste? ¿Por qué dejaste, amados hermanos? Y recuerde que el juicio es individual. Ahí no va a entrar usted con su esposa, ni sus hijos, ni con el vecino, ni con su pastor, ni con el apóstol, ni con el profeta, ni con nadie de ellos. Usted va a entrar solo. Y a usted le van a pedir cuentas de lo que usted hizo, por qué lo hizo. Pero, amados hermanos, lo más terrible no va a ser de que el Señor ha permitido que hoy tengamos todos la palabra del Señor en nuestras manos. Todos pueden tener una Biblia, todos, amados, en su teléfono, en su computadora, en su dispositivo inteligente, en papel, en muchas cosas que hoy puede tener. Usted no puede alegar desconocimiento. Ya les he dicho que hay un principio universal que rige todo el mundo, ¿verdad? Es un principio mundial, mejor, si usted me permite utilizarlo así, donde se dice claramente que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Nosotros no vamos a llegar a decirle: Señor, lo que pasa es que yo no sabía. Fíjate, Señor, que a mí nunca me dieron una Biblia, porque le va a recordar: mira, tal fecha, un evangelista, un misionero, te dio un Nuevo Testamento, te dio un tratado, te dio esto, te invitó a que fueras a la iglesia y tú no quisiste ir. O cuando aceptaste el regalo de fulano, que te regaló una Biblia, que te regaló esto, que te regaló lo otro, tú lo fuiste a tirar a tal parte. La negligencia fue tuya, no fue de esa persona. Porque el Señor no le podemos ocultar nuestros actos ni nuestros pensamientos. Amados hermanos, Dios conoce exactamente todo lo que nosotros hacemos a la luz del día, lo que hacemos en las tinieblas, en la oscuridad, cuando pensamos que nadie nos ve. Entonces, amados hermanos, hay tiempo de que nos arrepintamos. Y bueno, entrando ya en capítulo 18, amado hermano, pero no me extendí demasiado. Vamos a leer el capítulo 18. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y les mencioné que eso también se mencionó en Apocalipsis 14:8, y también tenemos una cita en Isaías 21:9. Y se ha hecho habitación de demonios, miren hermano, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí se está materializando, amados hermanos, lo que realmente se mueve detrás de Babilonia. Vemos que lo que hay detrás de Babilonia, del sistema babilónico, que ha tomado la política, la educación, las artes, la religión y el gobierno, que son algunas de los montes que se mencionan que debemos de conquistar, amados hermanos. La familia también está espíritus inmundos, está el obrar de Satanás. Esas familias disfuncionales, o esas familias, mejor dicho, que han sido afectadas con la disfuncionalidad, porque no hay tolerancia, porque no hay amor, porque se ha implantado una cultura de divorcio, de pelea, de envidia, de celos, de chismes, amados hermanos, que se han separado. Es porque precisamente el enemigo se ha infiltrado en destruir una institución que Dios estableció.
y la ha pervertido, amados hermanos. Recordemos que ahora se ha promovido mucho eso de los matrimonios igualitarios, que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer. Y desde el 2007, 2008 por ahí, han cobrado fuerza, amados hermanos, a tal punto que aún hemos llegado, amados hermanos, con vergüenza tengo que decirlo, a lugares donde antes había un avivamiento y la aplicación de la palabra, donde se han ya establecido iglesias que permiten esos movimientos LGTBI más, donde están las lesbianas, los gays, los transvestis, los transexuales, los prostitutos y todos aquellos que se dedican al comercio sexual y al intercambio de su naturaleza, porque hay personas que se han atrevido a blasfemar, hermanos, diciendo que Dios se equivocó, que Dios falló y que mandó a un cuerpo de un hombre y una mujer, y que al cuerpo de una mujer mandó un hombre, y eso es pecado, ¿no? Porque Dios no hace eso, es al contrario. El enemigo es el que ha logrado contaminar el pensamiento, el espíritu de las personas, haciéndolas creer que son de un género distinto. Pero eso es pecado. Eso es maldad. Y esto es lo que precisamente se mueve detrás del sistema violento. Un espíritu demoníaco. Intenciones malévolas, intenciones que han surgido del infierno. Y por eso, amados hermanos, se ha visto que la música, que es uno de los montes, o las comunicaciones, que es uno de los montes que ha sido tomado por el enemigo que es el que domina el sistema babilónico, dentro de sus programas, músicas o películas o situaciones que produce, que transmite, ha estado bombardeando, amados hermanos, la mentalidad de los seres humanos, haciéndoles ver, por ejemplo, lo del problema de identidad, de género, que se deben de aceptar ya ese tipo de situaciones, que eso es una enfermedad o que ya es una situación genética, le dicen ellos, ¿verdad? Que no tiene un trato, ¿verdad? Y que debemos de apoyarlos y que debemos de aceptarlos, y que también pues se ha metido, amados hermanos, sutilmente a la iglesia, diciendo que como Dios es amor, nosotros debemos de recibir a todos de esa manera, y por eso es que hay líderes religiosos ahora que han estado apareciendo con ese tipo de pensamientos y decir que nosotros los debemos de aceptar. Y efectivamente, amados hermanos, nosotros lo que debemos de hacer es predicarles el evangelio y suplicar por su liberación y que vuelvan a la normalidad. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Un hombre que está pensando que es mujer, lo que necesita es liberación, ser desarraigado en su corazón ese pensamiento diabólico que el enemigo ha logrado sembrar en él, para que él entienda que él no es una mujer, que tiene toda la funcionalidad de un hombre porque Dios así se la otorgó, pero que su identidad está siendo trastocada por un espíritu inmundo. Aquí entonces vemos, hermanos, que detrás de Babilonia hay un sistema inmundo de demonios, que es lo que está provocando la contaminación, y eso ha ido tomando los medios, la educación también, a muchos países donde ya, incluso en México, amados hermanos, que es un país que se ha caracterizado por, digamos que el machismo predominante que ha existido ahí. Ahora, amados hermanos, se han puesto leyes en algunos estados donde se permite a los jóvenes, a hombres, a niños varones, que puedan utilizar falda como parte de su uniforme, ¿no? Ropa de mujer, que puedan usar ropa de mujer como parte de su uniforme, y a mujercitas que puedan utilizar ropa de varón como parte de su uniforme. Y eso es perversión, amados hermanos. Eso es pecado. Se ha también trastocado la familia, como digo ahora, ya los matrimonios igualitarios, y estos matrimonios igualitarios tienen que gozar de los mismos derechos que gozan los matrimonios normales entre un hombre y mujer. Es decir, que se pueden casar por las instancias legales, ¿no? Instancia civil, como le llamaríamos nosotros en nuestro país, y también gozar de la bendición espiritual de la religión de su creencia. Es decir, que hasta la iglesia debería poder bendecir esos matrimonios igualitarios. Aquí en Guatemala todavía no se ha logrado eso, amados hermanos, pero es algo que vamos a estar afrontando y que tenemos que tener la sabiduría para poder defenderlo. Y sobre todo, amados hermanos,
al mencionarles yo esto, no es para que generemos odio y amargura en nuestro corazón y entonces nosotros empecemos a comportarnos de una manera discriminatoria. No, lo que yo estoy haciendo es hacerle ver que nosotros no tenemos, como dice Efesios 6, y ya le he invitado varias veces a que lo leamos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, y humillarnos para pedirle al Señor que nos ayude a que esto sea desechado, desbaratado, desmenuzado en la medida de lo posible. Vamos, hermano. Pero todo el ataque tiene como fin primordial destruir la institución que Dios estableció, que es el matrimonio. Génesis 2. Ahí usted puede ver. Génesis 1:27 habla de la creación del hombre y la mujer. Génesis 2 nos habla precisamente de que Dios creó un hombre y una mujer y los bendijo. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Nada más. Entonces, amados hermanos, también el ataque a la familia, ¿verdad? Ya lo vimos, el ataque a la familia, pues ya vemos la figura de Génesis capítulo 4. Adán pues conoció a Eva, tuvo hijos, nacieron 2 niños, uno de nombre Caín, otro de nombre Abel, y empezó la envidia entre hermanos, las peleas entre hermanos, y Caín mató a Abel. Y lo mató porque Abel buscaba de Dios. Bueno, los dos buscaban de Dios, amados hermanos, porque si leemos el relato nos damos cuenta que Caín tuvo la iniciativa de presentar una ofrenda a Dios. Abel siguió el ejemplo, un buen ejemplo, ¿verdad, amados hermanos? Pero el problema fue que cuando Caín dijo, bueno, le voy a ofrecer a Dios una ofrenda, pues él escogió algunos frutos y los puso ahí, ¿va? Y dijo, bueno, este, y posiblemente iban buenos y malos. Es un pensamiento, ¿verdad, amados hermanos? O tal vez la actitud de Caín al ofrendar no fue la correcta. Pero Abel dice que ofreció de lo mejor de sus ganados, porque él era pastor. Entonces, obviamente, Dios vio que el deseo de Abel era agradar a Dios. Y decirle, yo le voy a dar a Dios lo mejor. Y amados hermanos, eso nos habla de nuestra actitud en todas las áreas de nuestra vida, pero sobre todo en la del servicio a Dios. ¿Por qué servimos? ¿Servimos para darle a Dios lo mejor o solo para que nos diga, o solo para que Dios diga, pero por lo menos no está sirviendo? Está de servidor, pero está maltratando a los, no da la bienvenida, no saluda, no acomoda, no dirige, no enseña, no ministra, no se prepara. Es discipulador, pero no se prepara, solo va a leer una hojita que le dan y ya con eso piensa que ya sacó la... No, hermano. Usted está dispuesto a dar lo mejor a Dios en todo lo que haga. Y es que eso es verdaderamente lo que vemos en ese pasaje. Si usted lo estudia, hay muchas versiones ahora que nos ayudan a entender que Abel lo que quería era agradar a Dios y por lo tanto le dio lo mejor. En cambio, Caín, pues, aunque tuvo él la iniciativa, vamos hermanos, y vemos que él tuvo la buena iniciativa, él no se esforzó en darle lo mejor a Dios. Y por eso es que Dios le habla y le dice, ¿por qué te enojas? Porque obviamente fue notorio que Dios aceptó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Pero Dios le habló a Caín, mire el amor y la misericordia de Dios, porque Dios le habló a Caín y le dijo, mira Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Mira que el pecado está en la puerta y te estás echando, pero tú puedes dominarlo. Entonces Dios ministró a Caín, amados hermanos, pero Caín lo que hizo fue ir y matar a su hermano. Entonces, ese amado hermano, el ataque contra la familia se ha levantado y por eso debemos de ser nosotros guardianes en nuestra casa, porque lamentablemente Adán y Eva se ve que en algún momento se apartaron de sus hijos, dejaron de tener comunión con sus hijos. No sé por qué razón. Bueno, hay algunos que piensan que seguramente cuando se reunían Caín, Abel, Adán y Eva a cenar en las noches o en el lugar donde se refugiaban para dormir, tal vez Caín o Abel le preguntaban a Adán y a Eva cómo en el paraíso, y ellos lloraban de tristeza y se recordaban que por su pecado habían sido expulsados, o que en algún momento de frustración, de enojo, de cólera que tienen nuestros hijos, porque están personas al igual que nosotros, amados hermanos, les recriminaban, les decían,
Por su culpa nosotros no estamos en el paraíso y estamos en esta tierra donde solo hay tristeza, donde solo hay dolor, donde vemos que se pierden los cultivos, donde mueren los animales, donde estamos condenados a trabajar desde la mañana hasta la tarde. Y todo ese tipo de reclamos que a veces vienen, hermanos, cuando uno comete un error. Pero lo que yo voy es que Caín y Abel como que estaban separados de su familia, y en aquel momento Adán y Eva no se percataron de cuidar a sus hijos, y de repente Caín toma a Abel, se lo lleva al campo, que es figura del mundo, de acuerdo a Mateo 13, como ya lo vimos, amados hermanos. Mateo 13, esa parábola ya la estudiamos en días anteriores, revísela, y se da cuenta que Caín mató a su hermano, y Dios le hizo la recriminación a Caín. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? Porque la sangre, mejor dicho, de tu hermano está clamando a mí, porque tú lo mataste. Entonces, desde ahí se destruyó una familia. Y eso está pasando hoy en día. Hay rivalidades, celos que se levantan entre los propios hermanos, hijos del mismo papá, hijos de la misma mamá en los hogares, y por lo tanto los padres debemos estar vigilantes de que esa situación no se dé. O si se da, amados hermanos, ser mediadores para que se solucione el conflicto, porque usted sabe que nuestros hijos, amados hermanos, son diferentes en su carácter, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Pueden ser hijos del mismo papá, hijos de la misma mamá, vivir juntos, ¿verdad? No tener esas situaciones de que se separan o que tienen que vivir separados, o que el padre se fue o que la mamá se tiene que ir porque situaciones de trabajo, etcétera, que se pueden dar, sino estar vigilantes ahí y procurar una armonía en el hogar. Esa es la lucha que tenemos. Entonces, amados hermanos, es importante que veamos eso. En el capítulo 18, verso 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ya hablamos de que esto es de la falta de pacto. No solamente de un pecado sexual, amados hermanos, donde una persona que está soltera está teniendo relaciones sexuales con Raimundo y medio mundo. No. Está hablando de personas que no tienen pacto, de personas que no se comprometen, de personas que andan experimentando, ¿verdad? Que ellos dicen, no, yo voy a buscar de Dios, y se va al hinduismo hoy, después está en el islam, luego se va al budismo, luego se va por aquí, se va por allá, y experimenta como 50,000 cosas según él para buscar de Dios, y nunca lo encuentra. Y eso es lo que ha pasado, amados hermanos, que hoy inclusive ese pensamiento se ha metido a la iglesia. Es que todos los caminos llevan a Roma, todos los ríos llegan al mar. Y eso podrá ser aquí en la tierra, amados hermanos, pero para ir al cielo, para ir con Dios, no todos los caminos llevan a Dios, ni todos los ríos van con Dios. Para ir con Dios solo existe un camino, y es Jesús. Jesucristo, Yeshua, el ungido, el Mesías, el Salvador. Él dijo, con la autoridad que Dios le dio a él: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy uno de los caminos, no, yo soy el camino. Y por eso Pablo después aclara, es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Solo Él. No hay otro camino. Porque imagínense, hermano, que si Pablo, Pablo considero yo que es uno de los apóstoles que tendría mayor autoridad para poder decir, bueno, ¿saben qué? ¿Quieren un mediador entre Jesucristo y la iglesia? Yo mero. Porque yo me he encontrado con el Señor, yo he tenido visiones del Señor, el Señor a mí me ha revelado las cartas, el Señor me ha dado su Espíritu, a mí me ha dado poder, me ha dado autoridad, hermanos, así que yo puedo mediar por ustedes. Pero Él nunca se atrevió a decir cosas semejantes, nunca lo escribió. Él dijo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, es Jesucristo, es el ungido, es el Mesías. Y siempre lo predicó, siempre lo enseñó. Y como Él mismo dijo, yo no sé ni por qué, si el escándalo de la cruz se hubiera sido quitado, pues no tendrían por qué perseguirme, pero porque yo lo predico, por eso me persiguen. Entonces, amados hermanos, esa confusión religiosa está entrando a la iglesia. Y entonces debemos de tener cuidado con esa fornicación, porque usted puede estar fornicando, hermanos. ¿Cómo se atreve, hermano, a hacerlo? Sí, permítame, voy a explicar. Usted puede estar fornicando porque quizá usted tiene el problema de que no le gusta leer la Biblia.
Usted dice que es un libro que no entiende o que no tiene tiempo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ahí en su trabajo o ahí en el lugar de donde usted se reúne con alguna su amiga que tal vez ni es cristiana, o usted va al gimnasio, o usted va a algunos lugares, ahí le ponen música, le ponen, según ellos, música instrumental para quitar el alma, o quizá de alguna manera le están haciendo que usted repita algunas frases sobre culturas del hindú, o para alinear su energía, o para practicar yoga, para practicar técnicas de meditación trascendental. Y lo que están haciendo, amados hermanos, es metiendo prácticas que le son detestables a Dios. Le están metiendo un camino religioso y usted, amado hermano, hermana, está participando. Porque, amados hermanos, una de las bendiciones que usted recibe cuando está estudiando constantemente la palabra del Señor es que sus sentidos le son avivados. Es decir, usted desarrolla discernimiento espiritual, usted logra que los ojos de su espíritu estén abiertos, estén atentos, usted logra que el Espíritu Santo, pues obviamente usted aumenta su comunión con el Espíritu Santo, y entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo le está diciendo, eso no lo oigas, eso es pecado, eso es maldad, eso no es agradable a Dios. Y entonces, amados hermanos, usted ya anda alerta. Porque le he dicho, una de las cosas que Babilonia ha logrado es que sutilmente ha logrado contaminar a mucha gente. Usted escucha ahora los medios de comunicación, amado hermano, y se da cuenta que todas las emisoras, todas, una gran mayoría de ellas, que pues está tomada por medios de comunicación o empresas que no son cristianas, para aclarar. Y le pasa una música que verdaderamente, amados hermanos, le está contaminando el alma, el cuerpo y el pensamiento a las personas. Y las mujeres, que son las más atacadas, obviamente, en la música, pasan a ser consideradas un objeto y no una ayuda. Por eso, amados hermanos, perdone que se lo mencione así de claro, pero digamos, el crimen sexual contra la mujer ha incrementado grandemente, porque todo está avalado, amados hermanos. Está avalado por la música, está avalado por las películas, está avalado por esto, por lo otro. Y a muchas personas incluso las drogan, las alcoholizan para que ataquen. Y ya con esa contaminación, esa manipulación del alma que le están haciendo, atacan a las mujeres y las violentan. Incluso las mujeres, amados hermanos, son utilizadas como producto. ¿Por qué? Porque usted ve anuncios de bebidas, ponen mujeres. Ponen repuestos, mujeres. Ponen lo que sea y ponen una mujer, denigrándola, igualándola a algo que se puede comerciar, y eso no es, amados hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado. Dígale no a la fornicación. Si usted de repente llega a su cónyuge, pues obviamente, amados hermanos, le dice, mira, ya te encontré esto y lo otro, porque inclusive, amados hermanos, tenemos que reconocer con tristeza y con dolor que hasta a la iglesia se le ha metido la hechicería. Repita esto, diga esto, confiese en esto, medite en esto. Y eso, amados hermanos, muchas veces más bien parece hechicería y brujería que relación con Dios. No dicen que avivemos el espíritu, sino que al contrario, no, usted confiese, usted declare, usted reclame, usted diga. Y eso también, amados hermanos, es pecado. Tenemos que discernir adecuadamente, porque Dios es Dios, Dios es el Señor, Él es el Rey, Él es el soberano. Nosotros estamos sometidos a Él, no Él a nosotros. Dios no nos sirve a nosotros, nosotros servimos a Dios. Y Dios premia nuestra obediencia. Entonces, amados hermanos, tenemos cuidado con eso. Entonces, si en algún momento llega su cónyuge y mira, fíjate que me enseñaron tal y tal cosa, usted discierna, usted medítela, miremos si está en la Biblia, consultemos, pidamos consejo, y si no está de acuerdo, deséchenlo, amados hermanos, pero corríjanse con amor. No le diga a usted, mira, ¿qué estás haciendo, hija del diablo? Ni usted tampoco, mira, hijo del diablo, porque eso trae. No. Con amor, dígale, mira, busquemos en la palabra, pidámosle consejo, Señor, oremos. ¿Será eso lo que a Dios quiere? ¿Será eso lo que a Dios le agrada? Y si no le agrada, hermanos, entonces deséchelo, no lo esté consintiendo. Dice el otro verso. El verso 4 es el que nos debería de ser énfasis del capítulo 18. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío.
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Ya veo, hermano? Salid de ella, pueblo mío. No seáis partícipes de sus pecados. Entonces Dios nos invita a que salgamos de ese sistema. Pero ¿cómo lo vamos a discernir, amados hermanos? Mediante la comunión con el Espíritu Santo, mediante la lectura de la Biblia, mediante la oración. Verso 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Mira hasta dónde han llegado los pecados, hasta el cielo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha visto con desagrado, con enojo la forma en que ellos han pervertido todas las cosas. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Porque, amados hermanos, lo que está haciendo es que eso lo ha ido diluyendo, lo ha estado dando, y a veces la gente no se ha percatado de lo mismo, ¿no? Se lo ha tomado, se lo ha bebido como parte de la cultura, como parte de la modernización, como parte del crecimiento, de la madurez que cada ser humano tiene que tener, como parte del desarrollo del conocimiento humano. Entonces, amados hermanos, todo eso es pecado. No todo lo que nos llamen desarrollo y crecimiento es verdaderamente eso. Debemos de tener ese cuidado, ¿no? Verso número 6, creo que estábamos. No, 7. Nos toca, dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle en tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Entonces, amados hermanos, Babilonia es un sistema que se glorifica a sí mismo, que dice que no tiene necesidad de nada, que es una situación que se ha ido, digamos, que sosteniendo, que no ha tenido ninguna circunstancia de acusación. Entonces yo le invito a que usted lea Isaías capítulo 47, versículos 8 y 9 como referencia. Dice acá, uno de los comentarios que voy a leerle, dice, aquí se explica por qué Dios se ha acordado de Babilonia la Grande en relación con la séptima copa de la ira. Sus pecados y maldades han llegado hasta el cielo, como una creciente pila de desperdicios cuyo hedor se hizo finalmente insoportable. Dios se ha propuesto pagar el doble a Babilonia por sus obras. Romanos capítulo 12, verso 19. Podrá estar sentada como reina en toda su arrogancia y con una falsa sensación de seguridad, pero el juicio por su montaña de pecados, incluidos la jactancia y su lujoso estilo de vida, es ineludible y será duro y rápido. Entonces, amados hermanos, este sistema se ufana, digamos, tiene jactancia, porque dicen para sí mismos, miran cómo he crecido, ya vieron que no hay nadie que se nos oponga, ya vieron el dominio y el control que tenemos, porque obviamente, amados hermanos, Babilonia ha logrado, amados hermanos, tener control de varias regiones, incluyendo la de políticos, de empresarios, de muchas situaciones, porque han logrado encontrar su punto débil y explotarlo. Como hay personas que lamentablemente tienen tendencia al uso del alcohol, de las drogas, del sexo ilícito, etc. Y así han logrado doblegarlos, los tienen controlados bajo ese sistema. Entonces, este sistema se ufana. Yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo dominio, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Pero va a llegar un momento, amados hermanos, en que en lo que ellos se ufanan, que fue un tiempo de oportunidad que les dio para que se arrepintieran, pero que ellos desperdiciaron, continuando con sus malas acciones, se va a terminar. Y Dios va a ejecutar un juicio sobre ellos. Por eso dice que en cuanto, digamos que en la medida de su juicio va a ser, ¿qué tanto se han llenado de orgullo ellos de lo que han hecho? En esa misma medida y un poco más, el doble, denle de castigo. Y eso es lo que va a pasar. Ahora verso 8 es, por lo cual en un solo día, fíjese, en un solo día, vendrán sus plagas, mire, plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces, amados hermanos,
Dios ha predestinado un día de juicio, un día de plaga, de muerte, de llanto, de hambre y de juicio con fuego para el sistema babilónico. Y eso se va a ver en muchos lugares, amados hermanos. Por eso dice aquí, ya en el verso 9, dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de ese incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces, amados hermanos, va a ser un evento que los reyes de la tierra van a ver. O sea, todos aquellos reyes de la tierra que participaron de ese sistema, que permitieron que la contaminación se diera. Y, amados hermanos, es que como la situación es de que ellos han logrado también tener control, digamos, de alguna medida de la economía a través de la exigencia del pago, del uso de frecuencias de radio, de TV, de todo lo demás, han logrado tomar control de eso. Ya saben, amados hermanos, que los medios de comunicación pues viven de recursos financieros y generan empleo, generan pauta publicitaria, generan empleos para operadores, para transmisores, para personas de mantenimiento, etcétera. Entonces, amados hermanos, este sistema que ha logrado meterse en todos los hogares, porque no hay hogar, amados hermanos, no hay hogar en la tierra, o la mayoría de hogares, un 99% o un 98%, si usted quiere, tienen algún instrumento de comunicación. Háblese de radio, háblese de televisión, ahora de un celular, porque usted a través de un celular puede sintonizar o emisoras de radio o programas de televisión, o puede usted optar a escuchar música y optar a otros programas que quizá no los están pasando dentro de su país, pero que son atractivos según ellos para algunos y que vienen de otras regiones. Entonces, amados hermanos, ese juicio que Dios va a ser notorio, porque todos los que de alguna manera, directa o indirectamente, han recibido de esa forma de trabajar de Babilonia, lo van a ver. Luego dice en el verso número 10, parándose lejos, eso ya lo leímos, por el tormento, etcétera, etcétera. Verso 11, y los mercaderes, mire cómo dice: y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Entonces, amados hermanos, usted se da cuenta que en Babilonia hay un comercio grande. Prácticamente todo se comercia ahí, amados hermanos. El oro, la plata, las piedras preciosas, las perlas, la ropa, la madera, que muchas veces se utiliza aún en muchos lugares para construcción, porque hay lugares donde no se puede edificar con concreto, amados hermanos. Hay lugares, por ejemplo, sobre todo los lugares donde nieva mucho, no se puede construir con concreto porque se quiebra. Es mejor para construir la madera. Todas las maderas preciosas o de alto comercio, todos los metales que se utilizan para los diferentes instrumentos, porque hay instrumentos que, aunque usted no quiera, amados hermanos, aunque su mayoría de composición sea plástico, dentro de sí llevan metales que se utilizan, aunque sean partes pequeñas. Todo lo aromático, todo lo de alimenticio, amados hermanos. Pero aquí lo que más llama la atención es que se comercian almas de hombres. Entonces, amados hermanos, también debemos de entender que el comercio lamentablemente ha ido degenerándose, porque ahora hasta se comercia con las personas. Hay un delito que recientemente se ha
tipificado entre las leyes de los diferentes países. En Guatemala se llama trata de blancas, pero en realidad se habla del tráfico de personas. Ese ha existido durante mucho tiempo, ¿no? Algunas veces se hizo pues solo con el propósito de trasladar a personas de un país a otro para que estas mejoraran, ¿verdad? Poder trasladar, por ejemplo, personas por mencionarles un ejemplo, ¿no? Personas de Rusia hacia Estados Unidos, tal vez de una manera ilegal, pues, pero que el propósito era poderles salvar la vida o ofrecerles un mejor estatus de vida. Pero con el tiempo se ha ido degenerando y esto se ha convertido en comercio de personas. ¿Por qué? Porque las personas quieren tener esclavas a alguien, llámese niños, mujeres o niñas, y el asunto es la degeneración, el pecado, la maldad. Entonces, amados hermanos, Babilonia, como usted ve, no solo comercia con los artículos de la producción de todo el mundo, sino que también comercia con la vida de las personas. Y eso es el pecado. Esa es la razón por la que Dios ha decidido que Babilonia tenga un juicio exclusivo para ella, para darle el pago de todo el pecado, toda la maldad que ha generado en el mundo entero. Bueno, amados hermanos, como usted ve, es apasionante estudiar esto. Hay muchas cosas que hablar. El tiempo a veces se acorta, pero yo le agradezco el favor de su sintonía. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que usted pueda permanecer firme y que usted hoy tome la decisión de que le pidamos al Señor que nos ayude a ser constantes y perseverantes en el llamado que nos ha hecho. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Y si lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.